Voy a comenzar con una reflexión general antes de pasarle la palabra a la Voy a intentar ser lo más breve posible, pero consideramos que es fundamental esta introducción, toda vez que intentar de alguna manera emparejar la cancha en torno a la discusión, ¿no? Para sacarnos ciertos mitos, sobre todo, alargar un poco la temporalidad también de lo que vamos a entender por el movimiento mapuche y por las luchas mapuche, e intentar generar una profundidad, ¿no es cierto?, en la reflexión en torno al actual panorama, ¿no? Bien, entonces, terminada esa introducción, ahora voy a comenzar con la parte que me toca a mí en torno a intentar historizar el movimiento mapuche, ya que ya nos ponemos más en materia. ¿Bien? Entonces aquí viene la cortina. Y comerciales, y el primer corte y comenzamos. Bien. Una de las primeras cosas que hay que señalar en torno a términos históricos es que el movimiento mapuche, si bien es cierto, adquiere visibilidad al interior del debate político en Chile, uno diría en los 80 y sobre todo en los 90, ¿no? La historia del movimiento mapuche es de más larga data, ¿no? Uno podría decir la historia del movimiento bajo las formas organizativas, uno diría más siglo XX, ¿no? Porque uno podría decir el movimiento mapuche es tan antiguo como el propio pueblo mapuche, ¿no? Uno diría que el movimiento mapuche es clave de asociaciones, de organización, de activación también de alguna manera comunitaria o reduccional, ¿no es cierto? Más bien propio del siglo XX. Y justamente, en 1910, ¿no es cierto?, aparece lo que uno podría decir como la primera organización mapuche, digamos, que uno podría rescatar como la genealogía de nuestro movimiento. Es una organización que se llama Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, ¿no?, que nace justamente en el sur en 1910. Y tiene que ver con una respuesta organizada de los efectos del colonialismo chileno, ¿no? Es decir, el colonialismo chileno, ¿no es cierto?, todos más o menos sabemos esa historia, se concreta, se edifica, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XIX mediante lo que eufemísticamente se conoce por la historiografía tradicional como la pacificación de la Araucanía, ¿no? Esta pacificación de la Araucanía, ¿qué generó? Generó principalmente un despojo territorial, aunque no solamente territorial, uno podría decir también ganadero, ¿no?, toda vez que el elemento fundamental para el desarrollo capitalista de la región posterior a la ocupación fue, por un lado, el territorio, que tenía grandes extensiones también forestales, los aserraderos, se llenó de aserraderos, la Araucanía, ¿no es cierto?, y la zona aledaña a final del siglo XIX y principio del XX, también grandes masas ganaderas fueron expropiadas, digamos, despojadas, que era el elemento fundamental de la economía mapuche, uno diría libre, soberana, ¿no es cierto?, previa a la invasión chilena. Pero al mismo tiempo hay uno podría decir, una constitución racial, ¿no es cierto?, que se funda en la Araucanía y que de alguna manera tiene un elemento fundamental a la hora de pensar, desde nuestro punto de vista, la configuración del Estado de Chile, ¿no? Es decir, el Estado de Chile, desde nuestro punto de vista, no es posible observarlo únicamente en clave oligárquica, ¿no?, que fue el gran aporte, yo pienso, que introdujo la historia social, ¿no es cierto?, los 80 y los 90, es decir, no, el Estado de Chile es un Estado de clase, un Estado oligárquico, ¿no? Sí, pero nosotros decimos, sí, no es solamente un Estado oligárquico, sino también un Estado colonial, es un Estado racial, ¿no? Que tiene expresiones múltiples, insisto, por un lado en términos territoriales, ¿no?, poco territorial, el pueblo mapuche queda, después de la invasión chilena, con apenas el 5% del territorio que controlaba previa a la invasión chilena, ¿no? Y aquí después empezamos a despejar que va primero un mito, ¿no?, esta idea de que los mapuches están luchando por el despojo o la lógica de los 500 años, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, el Imperio Español fue un Estado con imperio colonial también, que hubo acá. Desde mi punto de vista, y aquí arrojo quizás el primer elemento para el debate, el movimiento mapuche actual, más que tener que ver con esos 500 años, tiene que ver más bien con los 130, 140 años de colonialismo chileno, ¿no? Y nosotros hablamos de colonialismo, ¿no es cierto?, sobre todo en la reflexión latinoamericana, y que ya comienza en los 60, en donde se decía que más que superar el colonialismo, la República Latinoamericana, lo que inauguraron particularmente para los pueblos indígenas, es aquello que Pablo González Casanova, el mexicano, sintetizó como un colonialismo interno, ¿no? Es decir, el colonialismo no es únicamente un elemento externo, continental, Europa, conquistando Estados Unidos, sino que también hay formas de colonialismo interno, ¿no es cierto?, toda vez que la metrópoli, ¿no es cierto?, republicana,
configuran un proceso histórico en la segunda mitad del siglo XIX de expansión, de colonización, de conquista y de despojo a territorios que el Imperio Español no había llegado. Esto es una cosa que ocurre en toda América, ¿no? Y que es parte desde el punto de vista de la expansión capitalista que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. El Far West, ¿no es cierto?, el lejano oeste de Estados Unidos, es eso, la guerra, ¿no es cierto?, entre, por ejemplo, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, por la conquista del Putumayo, ¿no es cierto?, es esa expresión también. Lo que ocurre en Argentina, ¿no es cierto?, con la conquista del desierto, es exactamente lo mismo, ¿no? Una expansión capitalista que en clave latinoamericana se expresa mediante el colonialismo interno, ¿no? Ahora, eso se expresa también, insisto, mediante lógicas raciales, sobre todo constituyendo lo que uno podría decir una inferiorización de las vidas mapuche, ¿no? Y cuando digo una inferiorización tanto de los cuerpos, ¿no es cierto?, es decir, ciertos cuerpos están calificados ahora como inferiores y comienzan a ocupar ciertas posiciones al interior de la estructura productiva y del trabajo, ¿no? Nosotros estamos hablando hoy día de trabajo racializado, ¿no? Trabajos que quedan depositados para ciertos cuerpos, ciertas vidas, ¿no? El ejemplo más concreto de esto, en el sur hay un montón de ejemplos, pero en Santiago, por ejemplo, el más concreto ejemplo de esto es el trabajo de servicio doméstico, ¿no? Que queda tipificado casi para un cuerpo, para ciertas vidas, ¿no? Incluso en tono de bromas, cuando me toca hablar sobre esto, siempre tiro el mismo ejemplo, ¿no? Cuando a la Linda Liu le dijeron cara de nana, ¿no? Muchos nos enojamos en torno al chiste, pero todos entendemos el chiste. ¿Y por qué entendemos el chiste? Porque hay una significación cultural compartida de que efectivamente hay ciertos trabajos que tienen rostro, ¿no? Es decir, el colonialismo interno no solamente es una expresión económica estructural, sino que también configura relaciones cotidianas, ¿no es cierto?, con el racializado, ¿no? Historias de inferiorización racial en la Araucanía y en la zona aledaña, ¿no es cierto?, en Gualmapu, uno podría decir, son múltiples, ¿no? Esta imagen de cuando ya comenzaron a aparecer los autos, ¿no es cierto?, de los patrones latifundistas en la zona, esta imagen del auto corriendo, ¿no es cierto?, a gran velocidad por las calles, digamos, ripiadas, y el polvo, ¿no es cierto?, saltando justamente a la cara, ¿no es cierto?, y a la cotidianidad justamente de otras vidas que no importaban en la Araucanía, fue permanente. Incluso, y aquí vuelvo con la sociedad caupolicana, el primer meeting, uno podría decir, de masa, la primera movilización de masa mapuche en el siglo XX, se da en 1914, organizada por la sociedad caupolicana, por la marcación Painemán. ¿Qué fue la marcación Painemán? Fue que el nuevo imperial, un latifundista, marca con hierro ardiente, ¿no es cierto?, al cuerpo, digamos, de un peña y el apellido Painemán, ¿no? Este hecho, la sociedad caupolicana sale a protestar frente a este hecho y marca justamente, uno puede decir, el inicio del movimiento de masas mapuche de calle, ¿no es cierto?, convocando en las ciudades de movilización, en las ciudades de la Araucanía particularmente, y uno podría decir de las formas, no me gusta la palabra, pero a lo mejor se logra entender, de las formas, comillas, modernas, ¿no?, de movilización, entre comillas, ¿no? Lo que tiene que ver más bien con formas de asociación, de organización más bien en clave organizativa, ¿no es cierto?, mutualista a veces, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo utilizando otra estrategia, ¿no?, del quehacer político. Ya no únicamente utilizando el malón, uno podría decir que es la estrategia clásica, que de alguna manera en la última resistencia, por ejemplo, frente a la invasión chilena en 1881 se da un malón, pero más bien ya en el siglo XX comienzan a aparecer otras formas de organización y otras estrategias, ¿no es cierto?, del quehacer político mapuche. Pues bien, entonces en 1910 se organiza esta primera asociación, ¿no es cierto?, la Sociedad Caupolicana, y una de las tareas fundamentales que se dieron ellos, además de luchar contra esta forma de racismo, lo podría decir, que tiene que ver con la marcación Painemán, por ejemplo, otra lucha fundamental fue intentar, aunque con tensiones internas realmente en la sociedad caupolicana, pero en general fue así, intentar evitar la división de la tierra, ¿no? Ocurre que el Estado de Chile lo que hace, ¿cierto?, es entregar títulos de merced al pueblo mapuche, ¿no? Estos títulos de merced aseguraron una pequeña porción de tierra denominada reducción, ¿no?, y que son las que hoy interpretamos, o que en los 90 se interpretaron como comunidades, ¿no? Hoy día se está polemizando con eso, ¿no? Se está diciendo, más allá del título de merced, el título de merced hay que saltárselo, ¿no?
pero en los 90 fue un elemento fundamental a la hora de reflexionar en torno a la recuperación del territorio. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando el Estado entrega títulos de merced, entrega pequeñas extensiones territoriales, en donde viven muchas familias dentro, ¿no? El Estado de Chile, por un lado, busca dividir, ¿no es cierto?, sobre todo los sectores más liberales, dividir estos títulos de merced, es decir, transformar a todos esos propietarios privados. ¿Con qué finalidad? Con finalidad de desaparecer esta pequeña cantidad de reducciones mapuche, ¿no?, que fue casi el último eslabón territorial, ¿no?, de los mapuches, en donde hoy día surge justamente la resistencia y también los diversos tipos de movilización. Pero al mismo tiempo, los latifundistas comenzaron a correr el cerco, ¿no es cierto?, de estas pequeñas extensiones territoriales, de las reducciones, para quitar también tierra a las reducciones. Por lo tanto, la sociedad cospolicán, gran parte de las formas de organización mapuche en el siglo XX, lo que buscaron evitar en términos territoriales es que los latifundistas siguieran corriendo el cerco, ¿no es cierto?, es decir, siguieran quitando tierra, y por otro lado intentar evitar la división de los títulos de merced, ¿no? Yo creo que esta fue la gran lucha del siglo XX y que de alguna manera logró mantener al pueblo mapuche con ciertas extensiones territoriales, ¿no es cierto?, pequeñas, aunque fueran pequeñas, que permitieran después en los 80 aparecer, digamos, como una figura política fundamental. Es decir, igual tenían razón, ¿no es cierto?, los peñas principios de decir hay que evitar la división de la tierra, ¿no? Efectivamente, habían sectores mapuches que también la promovían, ¿no? Y tampoco tenemos que hacernos ciegos sobre eso, y quizá va a ser un elemento que aparezca sobre todo en la tarde, ¿no?, en torno a el surgimiento, que es permanente también, de ciertos sectores mapuches, digamos, que no podría decir, no están en la clave de las mayorías mapuches, ¿no?, sino más bien representan a sectores a veces conservadores, ¿no es cierto? Y de hecho, el movimiento mapuche en el siglo XX, quizá la primera mitad del XX, su gran referente estuvo vinculado con el mundo conservador, ¿no?, que fue don Venancio Coñepán, ¿no? Claro, a la luz de la historia, uno podía establecer ciertas críticas, ¿no es cierto?, estas formas de organización, pero realmente, desde mi punto de vista, igual lograron cumplir ciertos elementos, ¿no es cierto?, que nos permiten estar el movimiento mapuche todavía activo y vivo, ¿no? Y eso es importante. El movimiento mapuche en el siglo XX, uno diría hasta los 80, en donde luego aparece la idea de autonomía, hubo muchas vinculaciones con diversas formas de organización chilena, ¿no? Hubo vínculos con los demócratas, hubo vínculos con los liberales, hubo vínculos con los conservadores. Incluso Venancio Coñepán fue ministro de Tierra y Colonización de Ibáñez del Campo, ¿no? Muchos diputados mapuches estaban en vinculación con los partidos tradicionales chilenos, ¿no?, con los demócratas, hasta con el Partido Comunista, después ya en los 70. Es decir, el movimiento mapuche vive durante la primera mitad del 20, yo pienso, dos cosas interesantes. Por un lado, todavía hay una fuerte presencia, ¿no es cierto?, de hijos, de nietos, de grandes autoridades mapuches del siglo XIX, ¿no? Y esto Rolf Foster y Sonia Montesino lo definen como el tiempo de los loncos, ¿no es cierto?, en donde todavía existe una gran tradición mapuche, ¿no es cierto?, hasta los 60, no diría, que ocupan cargos políticos y la dirigencia, hasta justamente los 60, y vinculaciones con muchos partidos políticos de diversa índole. En los 60, desde mi punto de vista, ocurre algo muy particular que tiene que ver con que muchos sin linaje, como diría mapuche, no grandes autoridades o hijos de autoridades mapuche importantes, Lonco, Ulmer, etc., logran tener un protagonismo político, particularmente en el proceso de reforma agraria, ¿no? Incluso son muchos migrantes también que activan también ese proceso. Hay mucha gente de los territorios, por supuesto, también que activa el proceso de reforma agraria. Y el proceso de reforma agraria tuvo tintes también propios del siglo XX, ¿no? Vinculaciones con diferentes movimientos, organizaciones, partidos políticos chilenos. Uno podría decir, por ejemplo, la Federación Campesina e Indígena del 61 tenía grandes vinculaciones con el Partido Comunista, por ejemplo, hasta el MCR, ¿no?, el Movimiento Campesino Indígena, que tenía vinculaciones más bien con el MIR, derechamente, ¿no? Es decir, durante los 60 uno podría saber una nueva gama, ¿no es cierto?, al interior del movimiento mapuche de vinculación con los partidos chilenos, pero manteniendo una lógica que tiene que ver con la recuperación del territorio. Uno podría decir, esa es la gran lógica desde el siglo XX hasta el día de hoy. Viene el golpe, para hacerla muy breve, porque soy muy breve, viene el golpe y ocurre un fenómeno en el 79, muy interesante, que Pinochet
busca, por decreto, desarrollar aquello que el movimiento mapuche había intentado evitar durante todo el siglo XX. ¿No se acuerdan? Que era la división de la tierra. El movimiento mapuche intentó permanentemente evitar la división de la tierra, y lo que hace Pinochet en el 79 es incentivar la división de la tierra en el 79, ¿no? Mediante un decreto con fuerza de ley en donde él decía: se van a dividir la tierra mapuche, las tierras indígenas en general, y van a dejar de ser indígenas sus adjudicatorios, ¿no? Es decir, quería desaparecer por decreto, ¿no es cierto?, la presencia indígena y la presencia mapuche en particular de Chile. Eso genera, ¿no es cierto?, y convoca a una reactivación, diría, del movimiento mapuche ya en los 80, en el 79 los 80, con una organización que se llamó ADMAPU, ¿no? Ahora, ¿cuál es la particularidad de este momento? Es que ya en América Latina se estaban discutiendo temas como territorio y autodeterminación. Porque uno diría hasta los 60, hasta el 73 en caso chileno, el tema mapuche pasaba sobre todo por un elemento de tierra, ¿no? Lo que hay que recuperar es la tierra. Pero ya en América Latina se estaba discutiendo ya no solamente el elemento de la tierra, sino el elemento territorio. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que cuando se decía era recuperar el paño, ¿no?, para la producción y para la vida, ¿no? Pero cuando se dice territorio, no solamente se está diciendo vamos a recuperar ese paño, sino que vamos a gobernar sobre ese paño, ¿no? Entonces aquí aparece la idea de territorio, aparece la idea de autodeterminación con fuerza, que si bien es cierto desde mi punto de vista ya estaba en el desarrollo reflexivo mapuche, ¿no? Por ejemplo, en el 30 y ¿cuándo era la República Socialista? El 32. La República Socialista, un PNI muy importante de otra organización que también es fundamental, la Federación Araucana, durante el siglo XX, que se llamaba Augusto Panguilés. Cuando aparece la República Socialista, el PNI en un periódico dice: nace la República Indígena, ¿no? O sea, bajo la coyuntura, digamos, donde la gobernabilidad no era necesariamente lo que estaba sucediendo, el PNI declara la República Indígena. Venancio Coñepán, después de algunos viajes a México que él desarrolla en los 50, él también se convence de la idea de la autodeterminación política. Incluso ciertos sectores de izquierda, ya en los 60, los 50, también tenían esta reflexión, y que la izquierda le hizo muy poco sentido, ¿no? Alejandro Lipschutz, por ejemplo, en los 50 ya venía planteando la idea de la autonomía como la solución para el problema mapuche. Es decir, en los 80 aparece con fuerza el problema de los elementos territorio, autodeterminación, autonomía, pero desde mi punto de vista tiene una genealogía larga al interior de la reflexión del pueblo mapuche y en la reflexión de ciertos sectores de izquierda también. Lipschutz, sabemos, ¿no es cierto?, era un importante militante del Partido Comunista. Entonces en los 80 ocurre esto, con ADMAPU se comienza a aparecer la categoría de territorio, autodeterminación, autonomía, pero claro, había una coyuntura que era sacar al tirano, ¿no? Y en este sentido ADMAPU cumplió un rol muy importante, ¿no? Es decir, el pueblo mapuche también participó en la caída justamente de la dictadura, hasta el punto que incluso la concertación de partidos políticos se ve en la necesidad de establecer un diálogo político con este movimiento mapuche, ¿no? Y este diálogo político se concreta en el 89, después de que efectivamente la dictadura ya había caído, digamos, y la concertación necesita los votos mapuche, y se hace un gran acuerdo, ¿no es cierto?, un gran encuentro en Nueva Imperial, ¿no? Podemos denominar como el chabún, el pacto, ¿no es cierto?, el encuentro de Nueva Imperial. ¿Qué señalaba esto? Y voy a intentar ser lo más breve posible, y ya para meter más la contemporaneidad, y seguramente se va a aparecer con mucha fuerza en la tarde, así que voy a ser muy breve. Ocurre que en el pacto no imperial la concertación promete al menos 3 elementos fundamentales, ¿no? El reconocimiento constitucional, una ley indígena, por cierto que ya existía una ley indígena, la primera ley indígena es durante la Unidad Popular, un proceso muy interesante también que se dio mediante un proceso que se conoce como el Congreso Mapuche, ¿no es cierto?, en donde mucha gente deliberó también para gestar una ley, pero claro, vino el golpe. Pero bien, estamos en el 89. Reconocimiento constitucional, una ley indígena y la ratificación del convenio 169 de la OIT, ¿no? Esa es la promesa de la concerta. ¿Qué pasa con esa promesa? Hasta el día de hoy no hay reconocimiento constitucional. O sea, primera promesa inexistente, digamos, hasta el día de hoy. Convenio 169 se ratifica, pero 20 años después, ¿no es cierto?, en el 2008-2009, y la ley indígena tenía 2 elementos fundamentales para el movimiento mapuche. El movimiento mapuche decía: si vamos a hacer una ley indígena, tiene que decir pueblo
¿no es cierto? Y tiene que decir territorio, ¿no? Estas dos palabras que en la redacción de las organizaciones mapuche que participaron en la conformación de esa ley, después queda en nada cuando pasa al Congreso y la categoría de pueblo pasa a persona. O sea, en la ley no se habla de pueblo indígena, sino de persona indígena, y ya no se habla de territorio, sino que se habla de tierras, ¿no? Es decir, intentar sacar lo más posible de la ley indígena las categorías que uno diría estimulan el autogobierno y el control justamente de territorio y la recuperación territorial. Esto, ¿no es cierto?, gesta desde mi punto de vista comienza a gestar ya en el 93 con la ley indígena un primer elemento de incomodidad y de lejanía con los partidos de la concertación y con los partidos chilenos en general. Recordemos que además todavía tenía un vínculo con el Partido Comunista, pero comienza a tomar mucha fuerza organizaciones como el Consejo de Todas las Tierras, ¿no? A mitad de los 90, el Consejo de Todas las Tierras más bien tenía una lógica mucho más autonomista de intentar, sí, vincularse con partidos de la concertación, porque también hay gente de concertación al interior, pero al mismo tiempo intentar desplazarse. Y comienza a surgir con mucha fuerza, por fuera de estas grandes organizaciones, también militancias mapuche, propiamente mapuche, ¿no? O sea, lo que se rompe, yo pienso, en el 80 y los 90, esta vieja lógica también de que el movimiento mapuche debía vincularse con partidos chilenos, ¿no? O que debían tener su capital político en partidos chilenos. Mi generación, por ejemplo, nuestra militancia, particularmente de muchos de nosotros, han sido únicamente mapuche, ¿no? Yo creo que gracias a que ya en los 90 comienzan a surgir organizaciones que intentan construir fuerza política propia, no diría. Pues bien, en el 93 hay esta ley, que es como la primera desazón, ¿no es cierto?, con los gobiernos de la concertación, y ya en el 96, 97 está Ralco, ¿no es cierto?, que se confirma Ralco con Frey, y que uno diría es como la segunda gran, ¿cómo se dice?, sí, de vinculación, ¿no es cierto?, con los partidos de la concertación particularmente. Lo que yo creo, ¿no? Esto lo dice Fernando Pericán, ¿no es cierto?, en su reflexión en torno a los 90, que se transforma finalmente todo este contexto, permite el surgimiento de organizaciones como la Coordinadora de los Pueblos, ¿no?, que de alguna manera ya no ven con ninguna simpatía, ¿no es cierto?, en la forma del quehacer político chileno, ¿no es cierto?, y del Estado de Chile, toda vez que hubo intentos durante todo el siglo XX, ¿no es cierto?, durante todo el siglo XX de encuentro y de diálogo con estos gobiernos y con este Estado. Incluso en el 89 salió la dictadura, hay un intento de encuentro justamente con estos mismos gobiernos, digamos, postdictatoriales, pero tempranamente el movimiento mapuche, eso lo dice Fernando, se da cuenta de que por ahí, al parecer, no va el camino, ¿no es cierto?, hay que construir fuerza propia y, de alguna manera, explica, ¿no es cierto?, el surgimiento de organizaciones como la CAM y también de un nuevo elemento, ¿no es cierto?, que si bien es antiguo también, uno podría rastrearlo también en la Unidad Popular, que tiene que ver con formas de quehacer político mucho más vinculadas con la violencia política legitimada, ¿no es cierto?, al interior del propio movimiento, recuperaciones territoriales ya no en clave simbólica, sino efectiva, ¿no es cierto?, lo que comenzó a llamarse como control territorial, y nuevas formas también de organización al interior del movimiento mapuche en general, ¿no? Ahí viene la repre, por supuesto, y bueno, yo creo que voy a llegar hasta ahí porque seguramente en la tarde vamos a reflexionar con mucho más profundidad justamente durante estos últimos 20 años, que es lo que tenemos durante estos últimos 20, 30 años, ¿no? En último, ¿qué quiero decir? Que el movimiento no parte en el 97 con la que me también en Lumaco, ¿no? El movimiento tampoco parte con Aucán en los 90, tampoco parte con ADMAPO en los 80, incluso podría tampoco decir que en los 60 tampoco comienza con la Federación Campesina Indígena o con el MSR. El movimiento mapuche tiene una larga data, ¿no es cierto?, tan larga como el movimiento obrero chileno, digamos, en clave, digamos, contemporánea, producto de la modernización capitalista, etc. Y que han utilizado distintas fórmulas, ¿no es cierto?, momentos distintos a la hora de enfrentarse, confrontarse, incluso a veces negociar también con el Estado de Chile, ¿no?, que es el Estado de alguna manera colonial. Y ahí está el problema, ¿no?, en las tácticas y en la estrategia, ¿no es cierto?, del movimiento mapuche. Más que problemas, distintas formas en que se ha expresado esto durante el último siglo. Básicamente esa es la idea que quería plantear. No un movimiento joven, es un movimiento muy antiguo, ¿no es cierto?,
lamentablemente incluso a veces muy propio movimiento mapuche, yo pienso que es una falencia que tenemos, no hemos reconocido necesariamente todo el peso histórico de todo nuestro movimiento para atrás. Yo creo que cada vez eso es más, está mucho más, digamos, claro. Y el segundo problema, y acá tiro la pelota más bien para el mundo de la izquierda, el segundo problema es que también la izquierda, desde el punto de vista, yo creo que lo que nos reúne acá, la izquierda, no sé cómo definirlo, ¿no es cierto?, hoy, pero los sectores, digamos, anticapitalistas, no sé cómo definirlo, no han tenido necesariamente un trato, no hay que decir amable, ¿no?, necesariamente, pero un trato ni táctico ni estratégico, claro, con el movimiento mapuche, ¿no? Y yo creo que eso tiene un montón de posibles respuestas, digamos, a aquel hecho. Voy a decir quizás unos dos o tres. Por un lado, la Constitución misma, que yo creo, ¿no?, de la identidad de la clase obrera en Chile y de los sectores populares, ¿no? La izquierda yo creo que ha pensado muy poco que las formas de construcción de conciencia, de clase, por ejemplo, en América Latina están cruzadas por el racismo, ¿no? Pensamos que la experiencia de clase únicamente está atravesada por lógica del trabajo, de la explotación capital-trabajo, cuando desde el punto de vista está íntimamente vinculada a esa gestación de conciencia con forma de racialización al interior del mundo latinoamericano. ¿Qué implica eso? De que la clase obrera en Chile, desde mi punto de vista, ha gestado una forma de conciencia profundamente mestiza blanqueada, ¿no? Que reniega de lo indio. Incluso la conformación misma de la identidad nacional chilena, ¿no es cierto?, el roto chileno, por ejemplo, puede ser descamisado, puede ser uperiento, puede ser maleducado, bajo pueblo, etc., pero nunca es indio, ¿no? Incluso el roto chileno lucha contra lo indio. Lucha contra lo indio en la guerra contra Perú y Bolivia y lucha contra lo indio en la pacificación de la Araucanía, porque hay que recordar que la pacificación de la Araucanía, si bien cierto que hicieron, fue comandada por la élite santiaguina. Los militares que iban era bajo pueblo, ¿no? Entonces yo creo que incluso uno, si piensa la síntesis del gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, la síntesis más bien de marketing, cuando dice vamos a hacer el socialismo con empanada y vino tinto, uno dice, bueno, ¿qué es eso? ¿A quién representa la empanada y vino tinto, no? Es muy Chile centralera, ¿no? Es muy rancagüina, ¿no? Hay como... muy rancagüina, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a pensar también, bueno, parece que si vamos a construir de nuevo una vía chilena del socialismo, va a tener que ser con Muday también, no solamente con pan y vino tinto, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo elemento, yo diría que la izquierda no se... Más bien un elemento en términos estructural económico capitalista, ¿no? O sea, nosotros estamos seguros, y esto es propio de la teoría de la dependencia, pero yo creo que la reflexión no llegó hasta ahí en torno al colonialismo interno. ¿Qué dice la teoría de la dependencia? Dice que efectivamente el desarrollo capitalista en América Latina y en Chile en particular, uno diría, no se desarrolla de forma homogénea de cómo se desarrolló en Europa, ¿no? Es decir, la relación capital-trabajo no es la única relación que genera plusvalía y explotación y dominio en América Latina, sino que existen otras formas de relación. Es decir, no existe únicamente clase obrera y burguesía, no existe únicamente burguesía y proletariado. Existen otras formas de relación que igualmente alimentan el desarrollo capitalista. Por ejemplo, uno diría el inquilinaje, el peonaje y nosotros agregaríamos el colonialismo interno. Es decir, el colonialismo interno está íntimamente vinculado con el desarrollo capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo decía Marx, ¿no?, cuando pensaba la cuestión en torno a Inglaterra e Irlanda. Decía, la liberación, sin liberación nacional de Irlanda, es imposible la emancipación de la clase obrera inglesa. Y yo creo que aquí, finalmente, le devolvemos la pelota, ¿no? O sea, no le estamos pidiendo solidaridad al pueblo mapuche simplemente por solidaridad y porque la solidaridad es la tenura de los pueblos, no. Sino también porque nuestra emancipación está íntimamente vinculada con la emancipación del pueblo de Chile. O sea, el pueblo de Chile no se puede liberar si no existe al mismo tiempo una libre determinación y una liberación del pueblo mapuche. Incluso más, la liberación del pueblo mapuche y la emancipación del pueblo mapuche es, de alguna manera, achicarle la cancha también a las burguesías nacionales y transnacionales que dominan también al pueblo chileno. Es decir, nuestra propia emancipación está íntimamente vinculada también con la emancipación del pueblo de Chile. Un pueblo que domina a otro no puede ser libre, ¿no?
en último. Es decir, aquí la izquierda nacional tiene un desafío reflexivo y también práctico de cómo se constituye a sí misma, y este es el tercer elemento, de cómo se constituye a sí misma como una izquierda anticolonial, antirracista, o para ponerlo en términos positivos, en una izquierda, como decía René Zabaleta en Bolivia, una izquierda abigarrada, ¿no? Una izquierda que piensa la cuestión homogéneamente, sino una izquierda abigarrada, ¿no es cierto? Que implica, por lo tanto, pensar que bajo una existencia abigarrada, una existencia compleja, múltiple, deben haber respuestas también múltiples, ¿no es cierto? Y por otro lado, una izquierda que crea firmemente en la libre determinación de los pueblos, ¿no? Si una izquierda no piensa efectivamente que la libre determinación de los pueblos es una necesidad insoslayable, ¿no es cierto? Va a seguir siendo una izquierda profundamente colonial con el pueblo mapuche, ¿no? Y lo que hay que superar justamente es esa dimensión, ¿no?